Hola, ¿cómo están? En otro chispazo de información vamos a hablar acerca de el infierno. El infierno. ¿Qué cosa es el infierno? ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos, obviamente, todos conocemos el infierno. ¿De qué estamos hablando? Pero, ¿realmente existe el infierno? ¿El cielo y el infierno? El cielo como tal no es un lugar real, el cielo. Es decir, un paraíso. El paraíso sí es real. Eso sí es real. Pero es un lugar en el cual vamos a llegar de aquí a mucho tiempo. Tendríamos que ser totalmente desarrollados, totalmente evolucionados, ¿no? Es un lugar que sí existe. Jesús menciona, incluso lo menciona como la isla nuclear de luz eterna, si no me equivoco, así lo mencionaba, ¿no? Y un lugar en el cual sí había la abundancia en todo. Es un lugar totalmente ideal, ¿no? Pero es un lugar al cual se no vamos a llegar apenas se muera uno, ¿no? No, no, ni con tus buenas acciones. Debería pasar mucho tiempo, mucha evolución. Estamos muy lejos de eso todavía. Aún falta mucho. Pero en algún momento llegaremos todos en realidad, y le menciono como tal, ¿no? Es un lugar, un destino en el cual todos llegaremos alguna vez. Bien. Y como su contraparte, el infierno. Pero ¿realmente el infierno existe? El infierno es otro lugar en el cual no existe realmente. Ese lugar sí no existe como tal. Un lugar donde caigan las almas a morir o a ser quemadas eternamente, como dicen, ¿no? Como por ahí la Biblia dice o algunos otros escritos dicen. Este es un lugar totalmente, este, que no es real como tal, incluso su descripción como tal. Es decir, si realmente el Padre realmente no fuera como nosotros lo mencionamos, que es un ser amoroso, de comprensión absoluta, de amor absoluto, absoluto en todo, creador del universo y todo lo que conocemos, ¿realmente creen que serían capaces de poder darnos un castigo eterno? Suena ciertamente absurdo. O sea, intentar, sin ir muy lejos, pongamos el caso a ti. Tú, ¿serías capaz de a tu hijo, a tu primogénito o a alguno de tus hijos, castigarlo eternamente porque hizo algo mal? No importa qué tan atroz pueda haber sido su error, pero ¿realmente tú crees que serías capaz de mandarlo al fuego para que queme eternamente? Si tú no eres capaz de hacerlo, porque estoy seguro que no eres capaz, ¿tú crees que el padre sea capaz de hacer eso? Incluso sería casi, casi absurdo pensar que él tenga esa posibilidad en la mente, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, ese lugar no existe. Si existiera, por decirlo así, daría la posibilidad de que parte de la creación de él, sus almas, sus espíritus, sus hijos, se han ido de las manos de él, cosa que eso es imposible. Y eso sí sería un error, eso sí haría realmente a la creación de él imperfecta, porque se le habría escapado de las manos como tal, cosa que no es posible. Ahora, tomemos en cuenta qué cosa es lo que relata tanta gente en cuanto a esos lugares sombríos y oscuros, etcétera, etcétera, ¿no? Que tanto se menciona como el infierno. Porque estoy seguro que alguna vez habrán visto en internet o algún otro lugar relatos del infierno, ¿no? Donde personas que llegaron ahí y se asustaron de alguna forma y después volvieron a la vida y están cambiando su vida porque vieron el pánico del lugar o se sorprendieron demasiado, cosa que ya escucho varias veces este tipo de historias, ¿no? Lo que sí existe es un bajo astral. El bajo astral es lo que sí nosotros llamaríamos como infierno. Pero ¿qué cosa es realmente el bajo astral? El bajo astral, puntualmente, es la creación de cada uno de nosotros, al momento de morir, obviamente, es la creación de cada uno de nosotros en base a nuestra realidad y en base a las circunstancias que hayamos muerto. Obviamente también en base a las circunstancias en las cuales nosotros hayamos vivido. Si nosotros hemos sido unas personas muy densas, negativas, eh, llámalo como fueras, en las cuales le hacías el mal al prójimo. Ojo que todo es una experiencia, tomen en cuenta eso también. Pero ni un con todo tienes cierta carga. O sea, no es que apenas mueras y ya automáticamente vas al mundo para volver a despertar y darte cuenta de lo que hiciste. No. Hay una transición en ese proceso. ¿Ok? Ese momento sí va a llegar, en el cual te des cuenta y recuerdes cuál fue por qué motivo encarnaste, si lograste la misión o no lograste la misión, etcétera, etcétera. Entonces,
Pero hasta antes de llegar a ese punto hay un proceso en el cual mueres y llegas a esos mundos astrales, a esos bajos astrales, dependiendo qué tan denso haya sido, ¿no? Si eres una persona bondadosa, amorosa, etcétera, etcétera, lo que nosotros conocemos como buena, bueno, ese plano de densidad no te va a afectar tanto. Te va a afectar, de hecho, de alguna forma, pero no tanto como otras personas que sí realmente desconocen de los conceptos espirituales. Y cuando mueren, se ven sometidos al hecho de poder apegarse a la vida, apegarse a la materia, apegarse a su realidad. ¿Por qué creen que muchas veces ese hecho de que los muertos o los fantasmas se ven como seres que se están pudriendo en astral, por decir, es como decir ver fantasmas en los cuales se ven en descomposición? O sea, se ven muertos como tal, ¿no? Figuras de muertos. Porque están apegando, esos personajes se están apegando al concepto material y en su realidad de cuarta D, pues un mundo espiritual, están haciendo realidad básicamente su percepción de cómo se vería su cuerpo bajo ciertas circunstancias, porque están apegándose a la materia. Y al apegarse a la materia, el cuerpo básicamente toma la forma del cuerpo, que en realidad es cómo se ve en el mundo físico en ese momento. Y ese cuerpo se ve en descomposición. Por eso que se ven muchas veces cuerpos o fantasmas en descomposición o arrastrándose así en situaciones muy penosas. Y eso no tiene que ver más que con la concepción del espíritu o del alma en ese momento de esa persona, que está llevando a esa realidad ese momento. Y está viviendo su propio infierno. Sí, su propio infierno. Su infierno personal. Que en algún momento lo trascenderá. Después de algunos años, dependiendo qué tan profundo sea el concepto. Pero sí, en algún momento lo trascenderá. Y después de que haya trascendido ese infierno, entre comillas, pasará a ser recogido por seres angelicales, por seres de luz, los cuales lo llevarán a otro lugar, en los cuales lo volverán a rehabilitar, por decirlo así. Rehabilitarlo totalmente. El cuerpo astral, su cuerpo astral se volverá a rehabilitar para volver a reinsertarse dentro de la experiencia. Obviamente ese hecho de reinsertarse no es obligatorio, dependiendo mucho de cada uno dependiendo de la percepción de cada uno. Pero en sí, por más dura que sea una experiencia, porque algunas veces pueden ser muy, muy duras, la siguiente experiencia no necesariamente va a tener que ser así, porque ya vas a poder recopilar esa información en cuanto a la experiencia que viviste y harás el siguiente viaje un poco más cómodo, ¿no? Tanto como para que puedas experienciar y vivir de una forma diferente, una forma distinta de poder experimentar la vida y de esa forma seguir avanzando, porque el principal motivo de la experiencia es el crecimiento espiritual, ¿ok? Y el concepto del infierno como tal, de esa gran mentira que nos han planteado de que vamos a morir por la eternidad, etc, 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 eso es pura mentira. La creación del Padre es perfecta y por lo tanto no hay nada que se deseche, ¿ok? Podremos ser castigados, sí, posiblemente, sí, por mucho tiempo, por millones de años incluso, ¿no? Se menciona incluso el hecho de la segunda muerte. Y la segunda muerte está reservada para algunos seres, solo para algunos seres, en los cuales tendrán una encarnación, no morirán como tal, pero sí tendrán una encarnación, es decir, si ha sido una persona, por decirte un ejemplo, muy terca, que en tus diferentes encarnaciones siempre has hecho el mal, por decirlo así, considerando que obviamente es experiencia, pero ni un con todo tienes una carga. El karma existe y todo ese tipo de asuntos. Entonces, pero el karma existe, después vamos a hablar acerca del karma, es un tema aparte, ¿no? Pero incluso en ese concepto, ese personaje que puede ser muy terco y siempre consiste en el error, persiste en el error, y sobre todo errores muy grandes, eh, el concepto de la segunda muerte es poder hacerlos encarnar como, como esencias primogénitas, es decir, como elementos naturales, ya sea un vegetal o un mineral, como una piedra, pero con conciencia humana. Y eso sería espantoso porque serías como una piedra en el desierto, con conciencia de una persona entendiendo que solamente eres un ser inanimado.
y entendiendo ese hecho y estar así por millones de años tranquilamente. Tomando en cuenta que el concepto del tiempo aquí es muy diferente que en los mundos espirituales. En el mundo espiritual se maneja, no hay un concepto del tiempo como tal, como acá. O sea, allá pueden pasar muy poco tiempo y aquí puede pasar. Uf, eso es lo que les puedo decir acerca del infierno. ¿Ok? Estamos en contacto. Vemos.